He creado mi primer juego en tan solo 2 meses de aprendizaje y sé que muchísima gente ha aprendido en muchísimo menos tiempo y muchísimo más rápido y tal vez se ven muchísimo mejor, pero yo he querido aprender totalmente desde las bases más primitivas de Unity y también le he sacado bastante tiempo a entender no solo sobre cómo programar en Unity, sino directamente sobre el lenguaje de programación C#. Así que en los últimos 2 meses he dedicado mi tiempo y esfuerzo a no solamente seguir tutoriales, sino que directamente me he dedicado a poner en prueba cada uno de los aspectos que tanto en los tutoriales como en las prácticas y toda la enseñanza han mostrado. Así que después de 2 meses me he tomado la dedicación de decir es momento de crear mi primer prototipo de juego, y para ello tenía dos posibles ideas principales: crear un plataformas en 2D o crear un famoso Endless Runner, o mejor dicho el famoso Flappy Bird. Pero yo quería ir un poco más allá y complicarme un poquito más la vida para entender cómo se hacen las cosas, así que he tomado como referencia uno de esos juegos que se llaman Endless Runner, o mejor dicho Subway Surfer. Este juego que se trata de estar con un personaje en 3 posiciones diferentes, como lo son el centro, la izquierda y la derecha, y con esto también vienen obstáculos que constantemente están tratando de colisionar con el personaje principal. Por lo tanto, este personaje debe esquivar tanto a la izquierda hacia la derecha, y en este caso en específico inclusive saltar o pues patinar debajo de los objetos. Evidentemente yo quería hacerlo más sencillo y más concreto porque todavía no tengo demasiados conocimientos como para hacer algo súper elaborado, y también no quiero dedicarle demasiado tiempo a un proyecto solo para poner en práctica lo que ya conozco. Así que también tomé de referencia uno de los juegos de MapleStory que me gustaba mucho jugarlo cuando vienen en esos eventos, el cual es este evento en el cual es la misma temática de Endless Runner, el personaje que está en el medio que se puede mover en 3 posiciones en específico. Vienen objetos a la distancia que van incrementando su velocidad conforme pasa el tiempo, o mejor dicho la distancia recorrida, y la idea final es saber cuánto puedes aguantar antes de colisionar con uno de estos objetos. Así que tomé la decisión directamente de recrear este juego de MapleStory en mi juego con objetos primitivos de Unity, porque todavía estoy aprendiendo a modelar en 3D. Y por cierto, si quieres ver cómo lo estoy haciendo y cómo estoy aprendiendo, estoy subiendo mi contenido del aprendizaje o las muestras finales de Blender en mi cuenta de Instagram que está aquí abajo. Y antes de que alguien lo mencione, evidentemente sí, estoy replicando un juego que ya existe, pero también esto es una buena práctica en los nuevos desarrolladores de videojuegos. Una buena práctica es hacer juegos bastante pequeños con mecánicas bastante concretas, y la otra mecánica es aprender de lo que otros han hecho. De tal forma así puedo integrar en un futuro todos los conocimientos que he aprendido haciendo lo que otros ya han logrado. Y también debo mencionar que para poder hacer algunas de las cosas que si bien ya he aprendido en los cursos que he estado haciendo, debo seguir algunos tutoriales importantes para poder lograr, por ejemplo, la continuación constante de las plataformas y que se puedan repetir y también puedan eliminarse para no sobrecargar la computadora, así como lograr randomizar objetos que son importantes de tal forma que se puedan ir intercalando los objetos que pueden colisionar con el jugador, y hacer que el juego no sea simplemente de ir en una dirección, sino que definitivamente tienes que intercalar entre un punto y otro. Y por último hay cosas matemáticas y algunos otros términos bastante más complejos que todavía no manejo, y para eso también he consultado directamente a ChatGPT. Y digo consultado porque realmente en este punto utilizar ChatGPT es simplemente una herramienta que te ayuda y te orienta a crear algunos conceptos importantes, pero no te logra construir un juego desde cero, porque necesitas sí o sí saber cómo se construye todo el mecanismo del juego para que funcione, y sin conocer eso simplemente es casi imposible crear un juego desde cero sin nada de conocimiento de cómo funciona. Dicho eso, vamos con el proyecto. Lo primero que hice fue crear un proyecto en Unity de 3D, y mi primer desafío era generar el movimiento del personaje de izquierda, derecha y centro. Pero a pesar de que esto suena sencillo, tuve que configurar primero que nada 3 objetos vacíos en los cuales fueran los únicos lugares donde el jugador se pudiera mover para limitar la posición y que así tuviera sentido el juego. Número 2, tuve que averiguar cómo podía hacer este salto, y para eso sí tuve que acudir a ChatGPT
Story, dándole los valores predeterminados, que el salto tenía que ser de cierta cantidad de segundos, más también la altura del salto. Una vez configurado estos dos elementos, pues el código realmente se veía bastante similar a lo que era el juego Maple Story y me estaba gustando bastante. Posterior a eso empecé con el tema de cómo podía generar las plataformas que se mueven constantemente. Para eso acudí a este otro video donde explican directamente cómo generar un movimiento constante de las plataformas hacia cierto punto en específico y a una velocidad determinada, y a su vez también crearle un invoke en el prefab para que puedan crearse constantemente a otra dirección una vez que colisiona un objeto dentro de la misma, pues mismo objeto, para que así se puedan generar constantemente a lo largo de las etapas. Y por último también en este mismo video explican cómo puedes ir creando también una barrera que al detectar este mismo objeto se elimine este otro, para que así no se acumulen plataformas infinitas y que pues al final haga que tu computadora explote. Es importante mencionar que también todos los objetos que están viendo a continuación, estos los fui creando de forma pues primitiva con los objetos que hay en Unity, y pues fui generando estos rieles que realmente quedaron bastante acordes a lo que estaba haciendo sin necesidad de saber cómo modelar en 3D. Una vez generado esto, hice también una compuerta que equivale al objeto que tiene que chocar para generarse una plataforma nueva más adelante, y también generé una puerta invisible que una vez que golpea el objeto pues también se elimine, y de esta forma se va procesando de forma procedural bastante bien. A partir de aquí lo único que me hacía falta era crear tres tipos de objetos diferentes, los cuales se fueran moviendo a través de la plataforma, y por ende si colisionaran con el jugador pues al final perdería. Entonces creé tres tipos de prefab, el cual era un objeto al centro, a la izquierda y a la derecha, pero esto los intercalaba para que pues al final siempre hubiera un espacio. Entonces el primer prefab era un objeto a la izquierda y centro, luego el segundo era a la izquierda, derecha, y luego otro en el centro a la derecha. Y con esto ya podía crear estos tres prefabs, los cuales también me guié con este video para pues generar un generador de objetos detrás de la plataforma, o mejor dicho de la puerta. Y también con este video explicaba que cada vez que se invocan se pueden randomizar estos para que nos salga el mismo prefab. El problema aquí es que como eran prefabs y se iban a desplazar hasta cierto punto y luego eliminarse, necesitaba que fueran incrementando su velocidad, y esto era un problema porque al final los objetos se eliminaban. Entonces tuve que crear un script aparte, el cual pues hiciera de velocidad manager, o mejor dicho manipulador de la velocidad, y con esto ya pues cada vez que el prefab se fuera a invocar iba a consultar directamente ese script en qué velocidad se encontraba, y por ende ya podía pues reproducir un prefab más rápido. También tuve un problema aquí, y era que pues al final del día también necesitaba contar cuántos metros había recorrido el personaje. Entonces para eso creé un objeto. Creo que esto es simplemente pues poca experiencia en el sitio, pero creé un objeto que también se movilizara fuera de pantalla y que también fuera a recorrerse de forma infinita y este no se eliminara, y este al final lo adjunté directamente a una user interface para poder pues medir los metros que se había pues recorrido este objeto antes de que pues colisionara el jugador con uno de los objetos, y en este caso se detendría con la cantidad de metros recorridos. Por otra parte también pues creé un fondo negro, y también le agregué pues un sistema de partículas a ambos lados que pues simulara que el objeto iba bastante rápido. Por último también le agregué unos sonidos bastante bonitos tanto a la hora de saltar también como de fondo, y por último también agregué un cartel que mostrara cuántos eran los metros recorridos en esa run y cuál era el récord total de las runs que se habían logrado. Por último también agregué un menú que la verdad está bastante feo, pero pues aquí pues es mi primera vez, así que tampoco me puse a pensar mucho en cómo iba a quedar este menú, pero eso fue lo que hice. Al final este es el gameplay final del juego, y pues espero que lo disfruten.
El juego está disponible en itch.io por si lo quieres jugar desde tu navegador sin necesidad de crearte ninguna cuenta ni nada. Así que pues para hacer mi primer juego sé que pues si les enseño básicamente el código es bastante desastroso, hay muchísimos elementos regados por ahí y sé que hay demasiadas cosas que pues pudieran haberse mejorado y tal vez un montón de cosas que se le hubieran podido agregar, pero como les dije al puro comienzo, tampoco quiero dedicarle demasiado tiempo a un proyecto que pues es mi primer proyecto y quería poner en prueba todo lo que tengo que hacer y todo lo que he aprendido a hacer. Entonces sé que todavía me falta muchísimo que aprender, pero por lo menos puedo decir que ya aprendí a hacer un juego meramente con una mecánica básica, con ciertas cosas interesantes, y pues se puede decir que es un juego hecho y derecho. No sé cuáles son sus opiniones, si ustedes piensan que se les pudo agregar alguna otra cosa más, entonces dejen los comentarios aquí qué les pareció el juego y pues más adelante voy a seguir subiendo más desarrollo de todo este proceso. Por último, quiero darle las gracias a todas las personas que siguen aquí y que siguen apoyando al canal a pesar de que cambiamos de formato de video y formato de contenido, así que muchísimas gracias. Y nada más, a las nuevas personas les invito a que si quieren suscribir y ver más de este proceso de una persona que no sabía absolutamente nada de programar de juegos a convertirse en la que se está convirtiendo, les invito a que se puedan suscribir y darle me gusta a este video. Gracias nuevamente y nos vemos en un próximo video o directo, puede ser. Hasta pronto.